Bienvenido a tu canal de maqueteo. Hoy continuamos con la construcción del destructor de la clase Kagero y vamos a definir todas las estructuras que hay que trabajar. Una de las cosas que se me habían quedado pendientes de cerrar eran las estructuras que soportan los montantes que conectan el barco a la peana. Realmente lo único que le faltaba era colocar una pieza de plástico en la parte superior para cegar los agujeros. Esto me asegura que el barco se mantiene estable a una altura regular entre el primer y segundo montante, y tiene mucho que ver con el otro destructor de la mesa naval de trabajo, el Shimakaze. Para cegar esos agujeros voy a utilizar una lámina de plástico, eso sí, un poco gruesa, y la voy a pegar con abundante pegamento. Esto debería garantizarme que de aquí al futuro no voy a tener una rotura interna si fuerzo demasiado el barco al colocarlo. Después de todos los trabajos que hemos hecho en el casco, tanto de cintones como las quillas de balance nuevas y el lijado, voy a probarle las cubiertas para ver que no tengan ningún desajuste por ahora. También podéis ver todas las tiras de máscara que le he añadido donde van marcadas las líneas de panel que lleva el buque. Se leen de proa a popa y a la izquierda de cada tira hay una línea de panel. El número que aparece en ellas es la separación en centímetros que hay hasta la siguiente hacia la derecha. Por ahora vamos a ir trabajando en algunas zonas que podemos dejar prácticamente acabadas, y son las bancadas que soportan las torres de los cañones. Para ello verificaremos en las instrucciones cuáles son las que tiene que llevar y dónde las tiene que llevar. Y después simplemente las cortaremos, las lijaremos y las dejaremos pulidas. Este tipo de piezas suelen llevar unas tolerancias bastante justas, y esto es porque Tamiya fabrica así, por lo que prefiero cortar un poquito de más y rematar a lija. Esto me da mucho más control. Tras eso, limaré y lo dejaré pulido. Hay algunos cilindros que van en la parte inferior de la cubierta y estos no se van a ver, así que realmente da igual si los lijamos o no. Yo los lijo normalmente porque tengo esa costumbre. Internamente a estas piezas hay que montarles un cilindro de vinilo, que normalmente en las instrucciones viene definido como un polycap, que sirve para ajustar el vástago que lleva a la torre y hace que permita el giro de esta. Suelen ser de vinilo o algún material que no reaccione con el pegamento precisamente por si te pasas con él. Pero muchas de ellas suelen llevar el problema de que son más largas de lo que realmente es la pieza de plástico que hay que pegar, con lo cual la pieza o va a quedar débil o no va a permitir un buen pegado. Así que hay que filetearla un poquito para que ajuste mejor. Para ello nos vamos a ayudar de una hoja de afeitar. Yo por ejemplo tengo estas que son enguantadas, pero realmente una hoja de afeitar vale. Y me va a permitir hacer un corte y dejarla completamente a ras. Y eso que apenas sobra un cuarto de milímetro. Pero eso es más que suficiente para que la pieza no te permita el pegado correctamente. Otra cosa que le suelo hacer a la pieza es sacarla una vez que le he cortado esa loncha de material, le doy la vuelta y vuelvo a pasar la cuchilla. Si la pieza, por lo que sea, sigue sobresaliendo demasiado, saldrá otra loncha. Sabemos que el cilindro de vinilo está listo para encajarlo y pegar el resto de la pieza cuando pasamos la cuchilla y ya no retira nada de material. Una vez que ya tenemos los polycaps cortados, voy a probar toda la bancada de la torre y me voy a asegurar de que no baila, porque si todavía se mueve, mal asunto, es que no hemos cortado bien el cilindro de vinilo. Y es que esto puede producir un desajuste muy feo cuando coloquemos la torre y al girarla, si es que la queremos dejar girada, la torre queda más elevada de un punto que de otro, haciendo que quede en un ángulo muy raro. Así que debemos asegurarnos de que quedará completamente recta sobre la cubierta. Si todo está bien y listo para pegar, pues a ello, a pegarlo. Como esto es un pegado grueso y realmente no va a encaje más allá de la propia pieza, voy a utilizar el pegamento de Rebel. Es más viscoso y me permite cargarle mucho más pegamento a la pieza. Y aquí tomaos vuestro tiempo, porque a pesar de que las tolerancias de la pieza son bastante estrechas, puede quedar un poquito más adelantada o un poquito más retrasada. Aseguraos de que el círculo queda uniformemente repartido, porque si no igualmente va a quedar un efecto extraño. De este tipo lleva un par.
E insisto porque se ven mucho. Tomaos vuestro tiempo para aseguraros de que el círculo queda bien centrado donde tiene que estar. Para el cilindro que va bajo cubierta no me voy a andar con muchos miramientos, simplemente lo voy a clavar en el agujero que tiene que estar y voy a rotarlo. Esto tiene la ventaja de que además permite que el pegamento se distribuya de una forma mucho más uniforme. Vamos a empezar a cortar también las estructuras principales. Normalmente me gusta comenzar por la central, dado que es la más grande y me permite promediar mucho mejor tanto la delantera como la trasera. También voy a cortar el puente y la estructura que soporta una torreta a popa. Otra cosa que me suele gustar también dejar ya cortado, por si me apetece probarla, simplemente son las chimeneas, aunque estas de momento no las voy a montar ni las voy a probar. A medida que voy cortando piezas, voy viendo cositas que puedo ir haciendo, y una de ellas es agujerear los soportes de los cubreejes de las hélices. Y voy a empezar agujereando con una broca de 0,8 milímetros. Al utilizar una broca más fina no tengo que utilizar tanta presión para pasar de un lado a otro de la pieza, porque no se puede desviar absolutamente nada. Tiene que pasar de un lado a otro longitudinalmente. Cuando ya tenemos la pieza perforada de lado a lado, voy a utilizar una broca de 1 milímetro para abrirle el agujero. Porque así es como va a ir la cosa, vamos a sustituir los cubrehélices por unos de latón. También vamos a eliminar todas las rebabas que puedan tener las piezas que vamos a utilizar para guiarnos a lo largo de los módulos de montaje de la cubierta. Si lo hiciéramos con un cúter podría desviarse y dañarnos alguno de los ángulos que tenemos que mantener. Preferiblemente lo haremos poco a poco y con una lima. Y lo mismo podría pasar con una lija. Aquí podéis ver la diferencia entre los dos frontales del puente que trae el destructor Kagero. Eso es porque el mismo molde se utiliza tanto para el Kagero como para el destructor Yukikaze, que para la operación Ichitengo se le añadieron unas placas de blindaje para reforzar toda la zona del puente contra ametrallamientos. Que por cierto aquí Tamiya ha representado una forma muy fina, pero si veis las placas del destructor como eran realmente, eran 4 hierros colocados en la torre. Que se nota que Japón andaba ya en declive. Otra cosa que voy a ir haciendo antes de pegar las piezas, y esto es porque cuando las pegue no van a tener tanta resistencia estructural para aguantar este trabajo, es abrirle todos los ojos de buey. Voy a utilizar exactamente el mismo diámetro que hemos utilizado para el casco. Y aquí el trabajo a realizar es exactamente el mismo. Abrir los ojos de buey, ajustar y apurar con una cuchilla bien afilada y darle un poquito de pegamento para suavizar los bordes y limpiarlos. Una cosa extremadamente importante es mantener siempre el ángulo de 90 grados para con el ojo de buey que vamos a perforar. Esto quizás sea lo más importante que tenemos que hacer. Así que no perdáis de vista el ángulo que van cogiendo las piezas por si tenéis que variar el ángulo de perforación. El destructor Kagero en el frontal tiene 3 ojos de buey que son un poquito más grandes que los que tiene en el lateral. Para eso utilizaremos la broca de 1 milímetro y para los dos laterales la de 0,8. Y aquí tenéis que tener un cuidado extremo de que no se os desvíe la broca si no queréis tener una desgracia, porque los 3 agujeros van a caer extremadamente juntos. A medida que vamos montando las piezas, simplemente vamos a ir colocándolas encima de la cubierta sin pegarlas para tener una mejor visión del planteamiento que vamos a hacer. Por cierto, la cubierta del puente tampoco está pegada. Como tal, solamente he pegado las piezas que son las paredes. Otro gran módulo de trabajo que se nos queda pendiente es el que soporta la torre de popa. Así que vamos a montarlo y lo dejamos planteado en cubierta sin pegarlo. Y en esto quiero insistir mucho, es importante que no peguéis ninguna pieza a la cubierta. Ventajas que tiene Tamiya es que esta maqueta prácticamente se puede armar con una mano. Y si el ajuste es fino, voy a utilizar el pegamento extra thin, que funciona por capilaridad y eso hará el resto para pegar la pieza. Por el momento no me estoy planteando demasiado si vamos a utilizar fotograbados, en qué zonas, aunque más o menos me lo puedo imaginar. Y dado que lo siguiente que vamos a saltar es la cubierta, necesito tener planteadas las piezas que pasan de una zona de linóleo a una zona que lleve el antideslizante. Y empezar montando el barco así nos va a permitir también averiguar si tiene algún tipo de desnivel o desencaje en todos esos grandes módulos. Pero sería en este preciso momento donde lo podríamos solucionar. Afortunadamente Tamiya es una marca que prácticamente metes la maqueta dentro de la caja, la agitas y sale montada.
Si te está gustando la saga, déjame tu like, que por cierto hace que el canal crezca un montón y a ti no te cuesta nada. Y ya con estas tres estructuras principales nos va a permitir definir todas las áreas de trabajo y las zonas donde vamos a hacer scratch o modificar con fotograbados. Por un lado tenemos ya el puente delimitando toda la zona de linóleo y el área que ocupa, así que esa zona de la cubierta la podemos dejar rematada. También nos va a servir de guía para hacerle el trípode que tiene que llevar justo detrás. Lo mismo para la zona de la estructura de popa, que viene montada en la cubierta donde también hay una zona con linóleo. Y es otra zona que podemos dejar también terminada al saber exactamente el área que va a ocupar la pieza. También con las bancadas de las torretas podremos calcular muchísimo mejor el latón que vamos a utilizar. Y queda también esa enorme estructura central que, a pesar de que aquí no va a llevar latón para separadores de linóleo, con lo cual el área que lleva es un poco irrelevante, pero sí que va a ir cargada hasta las trancas de fotograbados. Pero ya con estas áreas definidas, lo primero es lo primero, vamos a ir a por el linóleo. Si aún no te has unido a la tripulación, aprovecha y hazlo ahora, que es gratis. Es de las poquitas cosas gratis que te quedan en esta vida. Pulsa ese botón de suscribirte. Cualquier duda me la puedes dejar abajo en la caja de comentarios, que yo la leeré y te la respondo. Un abrazo muy fuerte a toda la tripulación y nos vemos en vuestro canal de maqueteo.